eso de la filosofía, ¿no? Era lo que quedaba un poco planteado ahí sobre el final, ¿no? El tema del confucianismo, que acá seguro más de uno lo tendrá a Confucio de ver la estatua ahí en la Rambla del Parque Rodó, pero probablemente no todos tienen tanto conocimiento de qué es esa filosofía, que probablemente no es la única importante en China, o sea, está el taoísmo también, pero capaz que podemos comentar un poco porque tiene mucho que ver con ese entendimiento, ¿no? Con la importancia de la familia y a su vez eso se traduce al gobierno, ¿verdad? Sí, claro. O sea, A lo que decías de que veían como una cosa paternalista o de Sí. tío, decías, ¿no? Sí, Que te el llaman el tío, gobernante. el tío Xi. Sí, para Confucio, o sea, Confucio es el primero que plantea que la familia es el lugar donde, o sea, que somos humanos porque somos con otros. Somos esencialmente sociales. Esto es como 400 años y pico antes de Cristo, ¿no? Exacto, sí, exactamente. O sea, él vive además en una época muy conflictiva, que empieza a ser conflictiva, digamos, un orden dinástico se empieza a desmoronar, y él le preocupa mucho esto de cómo pensar el vínculo social, ¿no? O sea, cómo las personas, la cohesión social. Y él plantea que la familia es el núcleo más importante, porque es a través de la familia que nosotros nos integramos a lo que es el acervo de la humanidad. Somos humanos gracias a que estamos con otros, y los primeros otros que tenemos son nuestros padres, nuestra madre, son los que nos introducen en lo que es la humanidad, la cultura. Entonces después la idea es, aprendemos la gratitud, la reciprocidad, entonces después eso lo multiplicamos hacia afuera, digamos. Eso que aprendí, que me brindaron mis padres, yo después lo replico con otros, ¿no? Esa es la idea, lo extiendo hacia otros. Entonces, es esto, ¿no? O sea, nuestros padres nos dedican mucho tiempo de sus vidas, ¿no? Nosotros nacemos y no somos independientes. Capaz que hay otros seres vivos que sí lo son, pero nosotros no. Entonces, toda esa introducción y ese tiempo y ese, digamos, cuidado nos enseña, en definitiva, a través de esa gestualidad, nos enseña esto, ¿no? La gratitud, la humildad también, ¿no? O sea, una de las virtudes también de las que habla Confucio es la humildad, el entender que no soy yo y yo solo en el mundo, ¿no? Sino que soy gracias a que estoy con otros, ¿no? Y eso además es una actitud que se refleja en otros aspectos de la vida hoy también cotidiana. Uno podría decir esto, ¿no? Decía, bueno, Confucio es del 500 antes de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Yo te iba a preguntar eso, ¿qué tan vigente está hoy en día? Claro, sí, está súper vigente, porque los hijos chinos tienen muy claro que tienen que cuidar de sus padres. Viven juntos muchas veces, ¿no? Viven juntos, exacto. Son familias en general intergeneracionales, exactamente. Y, por ejemplo, hay un estudio que trata de, bueno, los patrones de consumo en una ciudad en el sur de China y plantea que, bueno, muchos chinos, o la mayoría de los chinos, clase media que acceden, ¿no?, a comprar un auto, compran un auto que sea grande, el sedán, como de, ¿para qué? Y, bueno, la explicación es para llevar a mis padres. Y cuanto un poco más grande mejor para llevar a los padres de mi esposa o de mi esposo, ¿no? O sea, la familia es extendida en ese sentido también. Incluso claro. Se reúnen las dos familias, claro. pueden todos convivir, juntos. Sí. La idea integran. Exacto, y la idea es, por ejemplo, en este caso es sacarlos a pasear. En general igual se da muchísimo más, es mucho más común que se viva con los padres del esposo, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda que cuando se piensa en salir, en una salida familiar, se piensa en todos. Y eso... Ay, perdón, sí. No. No, y a veces eso también entra en contradicción o en colisión con lo que es el mundo, el desarrollo de la China de hoy, uh-huh, ¿no? Porque, bueno, el desarrollo económico, muchas veces los padres están más lejos, o sea, no es tan fácil a veces hacer esta conexión. O ahora implica, o sea, los más jóvenes a veces están trasladándose más, exacto, ¿no? Para las zonas más desarrolladas o los centros económicos, y eso hace que, bueno, esto de alguna manera se esté perdiendo. Exacto, y eso se siente, esa presión, ellos la sienten también, ¿no? De cómo ser un buen hijo, cómo poder cumplir con todas estas expectativas, cuando en realidad también cada vez es más difícil. Si tengo horarios de trabajo muy extensos, o sea, ¿cómo hago para poner que no vivo con mis padres por esto, porque viven en otra provincia, pero cómo hago para poder estar con ellos, ¿no? Y cuidarlos? Si estoy tan lejos, ¿no? Hasta incluso hubo una ley, ¿no?, que obligándolos a visitar a los Claro, a los exacto. padres. En el 2013, ¿no? Se establece una ley. Exacto. Una ley que ¿cómo obligaba a visitar a los padres? No es que los obligaba, pero establecía que, bueno, que si los hijos no viven con sus padres, deben visitarlos a veces una vez por semana, ¿no? Y que algo sea ley te marca dos cosas, ¿no? Por un lado, me parece a mí, la importancia de eso, ¿no? De que, bueno, es algo que tiene un peso en la sociedad y que también está en crisis de cierta forma. Porque si siguiera siendo
obvio, capaz que no lo necesito hacer ley, ¿no? Lo necesito hacer ley porque observo también que es una costumbre, es algo que yo valoro mucho como gobierno, ¿no? Y se está perdiendo de cierta forma, ¿no? O está como, bueno, en crisis quizá, ¿no? Entonces, bueno, de esas cosas, digamos, el poder comprender esto me parece que es como re importante, ¿no? Porque capaz que uno podría decir, de vuelta, ¿no? Los chinos es un estado autoritario, ¿no? Me está obligando, qué horrible, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con una preocupación más global, ¿no? Es decir, bueno, de la vida buena, de qué cosas quiero yo para las personas, o cómo me imagino que es una vida buena. Si yo tengo una visión muy fuerte de eso, voy a tener leyes más abarcativas, que no solo refieren a, bueno, no intervenir en el espacio del otro, ¿no? No lesionar al otro, como muchas veces se entiende en Occidente, ¿no? La libertad negativa, decir, bueno, mis derechos terminan, ¿no? Empiezan, bueno, esta cuestión. Pero no, para ellos es mucho más que eso, ¿no? Es la construcción de un estilo de vida. El confucianismo, entonces, decías, como virtudes, les inculcaba amor al prójimo, rectitud, cortesía, ¿qué más? Bueno, la piedad filial, que es esta que estábamos hablando, ¿no? Exacto, el cuidado de, ¿no? Y el respeto, porque junto con la piedad filial está el respeto. O sea, ¿en qué consiste? Bueno, en esto, en la capacidad de sacrificar, de dar al otro, ¿no? Y de darse al otro, una preocupación activa por el otro también, que tiene que ver con la virtud más importante en Confucio, que es la de la humanidad, que es Ren, que quiere decir humanidad. A veces se traduce como benevolencia o compasión, de acuerdo a la traducción, pero en definitiva tiene que ver con lo que nos hace, esto que decíamos, ¿no? Lo que nos hace, lo fundante, lo que nos hace ser seres humanos. Y es la virtud más importante para Confucio, que lidera todas las demás. Todas las demás virtudes están en función de la virtud de la humanidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Y se aprende en la familia, por eso la familia tiene un rol tan importante. Es la virtud esencial. Es más, nosotros sabemos que la cultura china, el rito es muy importante, ¿no? Es una cultura donde el ritual es súper relevante, pero Confucio en uno de sus fragmentos dice, ¿qué son los ritos si no tenés humanidad? ¿No? Si no hay humanidad, ¿de qué me sirven los ritos? Entonces, el rito tampoco es el rito por él en sí mismo, ¿no? O sea, el gesto vacío, dice él, ¿no? O sea, hay mucha gente que le puede dar de comer a los padres, sí, también se le da de comer a los perros, dice, ¿no? O sea, brindarle el sustento a alguien no es el tema. El tema es cómo lo hago. Y dice, lo más difícil, dice Mencio, es la cara, es el rostro, la expresión con que lo hacemos, ¿no? O sea, que eso sea, que brote de un sentimiento sincero, ¿no? Y no sea solamente algo que hago para cumplir con lo que tengo que hacer, ¿no? No es una obligación externa, sino que es algo que yo tengo que sentir a partir del cultivo moral, ¿no?